Amigos de Conexión, agarrón que se dio Ciro Gómez Leiva con el señor Epigmenio Ibarra, donde, pues ya sabe de qué lado está la razón, el señor Ciro haciéndose tonto, donde dice que todo es un mundo, fue un mundo maravilloso y que lo sigue siendo el día de hoy en los medios de comunicación, pero Epigmenio le arregla la pana. Vittorio, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que esté nuevamente con nosotros. Efectivamente, se trenzaron Ciro y Epigmenio. Ya no sabe qué hacer Ciro. Y aquí se lo vamos a dar a conocer. Vámonos dándole rápidamente para que la gente quede mejor enterada. ¿Cuál? Pregúntale a Roger Bartra. ¿Cuál autoritarismo en este país? Perdón. Pero ¿por qué me lo preguntas? La oposición dice lo que le da la gana. Yo nací en un país donde al que levantaba López la Obrador cabeza decía lo que le daba la gana y dijo lo que le daba, Ciro. ¿Qué dejó de decir Ciro, López Obrador? Nosotros vivimos la represión a los maestros, a los ferrocarrileros, a los doctores, sí, a los estudiantes. en los 60s. No, Ciro, eso siguió. Y los ¿Cuándo? 600 perredistas asesinados en solo un año en tiempo de Salinas. Sí. Y la represión y Aguas Blancas, Ciro. En 1996. Represión sancionada, como se sancionan hoy las masacres. Cayó un gobernador priista, se tuvo que ir. Sí. Al que levantaba la cabeza se la volaban y los espacios en los medios eran nulos. No eran y nulos. No podías. No eran, pero ¿cómo? ¿Cuáles nulos? Perdón. ¿En dónde? ¿En qué medios? Dependiendo sí. de tu conformidad y apego al poder, tenías espacio. ¿Y hoy? Hoy no. ¿Hoy? ¿Tú tienes apego al poder? No, pero ¿cuál es la diferencia? Pero yo hago. Tú tienes apego, Sarmiento es apegado al poder. Esencialmente el mismo trabajo. Raimundo Riva Palacios está apegado al poder. No sé, Raimundo Riva Palacios, dice Sarmiento, lo que se le da les mando la un gana. saludo a los dos. Como se decía hace tiempo y como se dijo siempre. No. Y como lo dijeron ustedes. Este país era Suiza. No. Este país era Suiza. Aquí había una democracia impoluta. Si me vas a llevar a la parodia, yo te digo, cuando menos por lo que toca a mi trabajo, desde finales de los años 90 hasta esta mañana, es esencialmente el mismo. ¿Tú crees? Esencialmente el mismo. Y tomamos, y aquí está una persona ya se fue. Esencialmente el mismo, Vittorio, donde reinaba ahora sí el chayote, donde se les pagaba por decir lo que quería el gobierno. Don señor Ciro Gómez Leiva, la hondanada de dinero que se daba a los medios de comunicación era increíble. Si la situación de Imagen Televisión para que despotrique en contra de Andrés Manuel López Obrador, medio donde él trabaja, no es nada más por una ocurrencia, es porque ya no los mantiene como antes. ¿A poco no era común que la gente de izquierda o la gente de pensamiento crítico casi no era, digo casi porque eran invitados una vez cada 6 meses a espacios televisivos, a espacios de discusión? Regularmente ellos creaban a sus propios opositores, como el señor Víctor Trujillo como Broso, la señora Denise Dresser, a ellos Denise Merker también, a ellos los creaban para que ellos fueran los opositores en las mesas de análisis, pero eran de los mismos. O dígame usted si no, o tú qué dices, Vittorio. Sí, creo que en aquel entonces veíamos ciertas críticas al gobierno, pero hoy nos damos cuenta de que no era más que una simulación, porque alguien tenía que hacer el trabajo sucio, Carlos. Pero también para eso les pagaban, para que alguien como Broso pudiera estar hablando mal del gobierno y se dijera que hay un equilibrio entre lo que se dice en los medios de comunicación y la política. La verdad es que hoy se ha convertido Ciro Gómez Leiva en un defensor de delincuentes, en un defensor de medios de comunicación chayoteros, que cuando se enfrenta a Epigmenio Ibarra, quien tiene una trayectoria muy cercana a Andrés Manuel López Obrador y quien ha vivido los momentos de represión más fuertes que ha tenido México, pues es imposible que pueda ganarle en argumentos Ciro Gómez Leiva, toda vez que ellos repiten lo que les dan para dar a conocer. No se ponen a hacer un trabajo verdaderamente profesional como reporteros. Creo que ya ninguno de ellos es reportero, Carlos.
porque ahora son lectores de noticias y desgraciadamente eso ha venido a rebajar mucho, a denigrar el trabajo tan noble que es el periodismo, Carlos. De aquel periodismo que nos enseñaron ellos, Vittorio, donde supuestamente lo que ellos hacían, eso era esa profesión, pero hoy nos damos cuenta que todo estaba pagado, que eran nada más eran repetitivos de las órdenes que daba el gobierno, de los permisos que les daba a ellos, pero no todo quedó ahí en esta plática. ¿Qué más se dijo? Vamos a escuchar. ¿Te refieres con Estadísticamente me refiero a un hecho, a la presencia de la izquierda en los medios y de corrientes progresistas. La izquierda en aquel entonces... Te debo decir, no, la izquierda tiene raíces muy... Fíjate que los primeros representantes populares de la izquierda son de 1979 y los primeros candidatos de 1982. Entonces yo sí debo reconocer una cosa, y creo que sería saludable y bueno para este país, que reconociéramos que una izquierda en México, pese a todo lo que soportó, optó siempre por la vía democrática. Y entre ellos, muy señaladamente, Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador. Sí. Ellos tenían la posibilidad de haber convocado un alzamiento. ¿O no? ¿Qué hizo el primero? ¿O no? ¿Qué hizo el primero? Fundó un partido político. Sí. ¿Qué hizo el segundo? Contuvo la rabia y buscar la presidencia hasta obtenerla. Sí. Y recorrer el país una y otra vez para hablar con la gente. Y así se escribió la historia y esos son los hechos, pero estar con el fantasma de lo que pudieron haber hecho. No lo hicieron. Al contrario, estoy hablando de lo que hicieron y de la deuda que tenemos. Se habla mucho del bloqueo a Reforma. Obrador, que poco desesperado, él mismo presionó a la autoridad para que tomara el caso y para que lo cerrara. Lo hizo porque él concedió una entrevista, la entrevista que le dio Expansión, que fue cuando en julio, en agosto, creo que fue en julio, ¿no? A Mariel Ibarra, y es lo que decía, ya necesita pronunciarse la autoridad sobre el tema. No anduvo eludiendo nada, fue y dijo, órale, lo que sea, ya. Y eso me parece valiente y honesto. Y la autoridad no solo no ejerce una acción penal contra él, sino que cierra el caso. ¿Cómo se dice? Lo sobreselló. Sobreselló. Y se acabó ese asunto. Pues se acabó, sí, lo tendría que volver donde sí le están entregando dinero. Sí, tendría que volver a empezar una causa, una acusación y además tener algo mucho más sólido, ¿no? Algo que dejó y el señor Ortiz Pinchetti pateó y terminó como terminó por eso. Yo no sé si lo pateó, es que no había elementos. Por eso es que es que no había elementos. O sea, hablemos con toda claridad. Era una reunión grabada ilegalmente entre dos particulares. Lo que ahí pasó, primero no lo escuchamos. Segundo, ambos se pusieron a disposición del Ministerio Público y dijeron, aquí estamos. Y ustedes digan qué hacemos. Y eso me parece de ambos honesto. Y claro, desgraciadamente, como decías tú, Ciro, una vez que estás videado, estás perdido. Muchos escuchamos todos los miércoles para escuchar el intercambio de ideas que ustedes realizan. Primero, referir, Ciro, como bien lo has dicho, la última vez que platiqué yo con ustedes fue en el mes de julio de 2020, cuando se me invitaba a participar del sector salud. Esa habrá sido una de mis últimas intervenciones en medios. Una semana complicada, una semana cruel para y que probablemente estas circunstancias, unas circunstancias del pasado, de mi vida privada, podrían terminar con mi joven carrera en el servicio público. Debo decirte que desde ese momento tomé la decisión, por supuesto, porque creí que era lo más adecuado,
de enfrentar esta carpeta de investigación alejado del servicio público, no escudarme detrás de un escritorio, no escudarme detrás de un grupo y enfrentar lo que esté al teléfono. En esta etapa de esta carpeta de investigación contesté al teléfono también, pero no quise yo dar ninguna intervención en medios. Justo doloroso registro estas versiones de los medios de comunicación que ha referido Manuel. No he podido yo hablar con el equipo que me ha acompañado en esta actividad. Nunca he cometido, Ciro, delito alguno. Este es el resultado de esta investigación que lo sostiene. Y puedo regresar, si me lo permite, Ciro, a tu editorial de ese día. Sí visité al Ministerio Público, no en una ocasión, en muchas ocasiones lo hice. Sí fue una semana que se alargó por varios meses, compleja para mí. Y en el último punto, que a menos de que el destino de amanecer y seguramente desde el espacio en el que yo me encuentre, serviré para construir el país que hemos soñado. Sí. También dije, si no mal recuerdo en esa ocasión, que estabas haciendo un notable, un brillante trabajo en el sector público, en protección civil. Entrañable, unas causas profundas con las que yo nunca tuve la oportunidad de hacer un cierre, y esta descripción que tú haces de mi trabajo en el sector público la atesoro. Las personas que me tuvieron cerca en algún momento saben del gran compromiso que tuve con el servicio público y que siempre lo tendré en mi país. Un proyecto entrañable, un equipo entrañable, unas causas profundas con las cuales yo estoy comprometido y que desafortunadamente por este hecho me tuve que separar de ellas. Perdón, Víctor, aquí lo que vemos es que es lo que se dice realmente, que este fue un acuerdo entre dos particulares. No era un acuerdo en un partido político, no era un acuerdo de un candidato, sino eran dos particulares tomando un acuerdo. ¿Qué tenía que ver con el Instituto Nacional Electoral, con la PGR, con la Fiscalía? ¿Qué tenía que ver si estaban hablando dos civiles tomando unos acuerdos para un movimiento que se gestaba apenas en aquellos ayeres? Esa es la realidad hablando jurídicamente. Porque hablando con supuestamente, no, pues a Loretito de Mola se le afigura que era dinero para corromperlo y que les dieran contratos. Ya ves que aquellos son muy fantasiosos, Vittorio. Sí, bueno, aquí hay dos situaciones que me gustaría retomar un poco, Carlos. Desde 1988, en que llega Carlos Salinas de Gortari, donde le roban la presidencia prácticamente a Cuauhtémoc Cárdenas, y que se decide no defender su triunfo. Parece ser que le quitaron la cuerda, se le acabaron las fuerzas, no sabemos qué fue exactamente, pero sabemos que en aquel entonces todo se manejaba a través de dinero, Carlos, a través de ofrecimientos de posiciones de poder. Eso por un lado. Por el otro lado se da el caso de la acusación que hacen de Pío López Obrador, donde sabemos perfectamente que fue Carlos Salinas de Gortari quien pasó ese video a los medios de comunicación para tratar de magnificar ese asunto. Ahora resulta que las bolsas de dinero que nosotros vimos en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, que fueron repartidos aquellos cientos de millones de pesos para convencer o para pagar a los diputados para que dieran su aval para las reformas, eléctrica, la reforma energética y las otras reformas que no sirvieron para una madre, Carlos. Pero soltaron, y de eso no hablan absolutamente nada. La corrupción que ellos saben hacer, no la ven, pero cualquier acto que puedan ver en contra de sus opositores, Carlos, lo magnifican de tal manera como la oposición a Andrés Manuel ahorita tiene la mayoría de los medios de comunicación en su contra, él lo ha dicho en la mañanera, magnifican cualquier situación para tratar de que autoridades retomen el asunto y poder endilgárselo al trabajo que está haciendo el presidente, Carlos.
Sí, desgraciadamente todo lo quieren tergiversar y hacerlo ver mal, a pesar de lo que sí se ve muy tenebroso es cuando le entrega ahí el sobre amarillo como si fuera algo turbio, algo malo, pero bueno, se entiende, no puedes traer 2 millones de pesos así nomás y aventarlos a la mesa, se tienen que sacar de una manera sigilosa ahí como que nadie te ve, por obvias razones, así que el video hace también querer ver lo que no es, pero Loretito de Mola es muy bueno para eso, como para poder llevarnos a los ojos una irrealidad la cual no existe. Pero mira, vayamos a otra información en estos momentos, por lo que causó mucho revuelo el día de ayer, que decíamos que siempre sí, que siempre no, lo de Laida Sansores, donde sacó esos WhatsApp en los cuales están haciendo arreglos entre Alito Moreno. Oye, se llevan muy bien para ser opositores, ¿eh? Claro, casi de besito. Inmiscuyen a un tal Santiago. Hacía suponer que era Santiago Nieto. Sí, se lo quieren llevar entre las patas, Carlos, mientras no se clarifique de qué Santiago estamos hablando. Ahorita la misma oposición está hablando de que fue Santiago Nieto, Carlos, pero no hay evidencia. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal qué le contestó a Laida Sansores después de de esas conversaciones que se dieron el día de ayer, Vittorio. Vamos a darle play. ¿Qué tal? A lo largo de mi vida política he afrontado calumnias, intrigas, infamias y me he enfrentado al poder económico, pero también me he enfrentado al poder político. Y siempre gracias a la gente, gracias a Dios, hemos salido adelante. Porque impera la verdad y aunque tardía, también la justicia. Hoy, desde que decidí participar como aspirante a suceder al presidente López Obrador, era normal. Se han multiplicado las descalificaciones y los ataques, no solo externos, sino internos, promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas del aspirante y los aspirantes al mismo cargo. Algo lamentable. La campaña anticipada ha provocado esta situación y se reedita y se recicla la guerra sucia en nuestra contra, porque se quiere eliminar a la mala, con dinero, legal o ilegal, y con estrategias burdas para quienes aspiramos legítimamente en mejorar y continuar la transformación de nuestro país. Pienso que cuando en una sociedad la ley se viola por la propia autoridad sin ningún recato, pero tampoco sin ninguna consecuencia, el sistema de gobierno comienza a degenerarse, comienza a deformarse en perjuicio de la sociedad y de la confianza del ciudadano. Al menos por mi parte, creo que ya se ha iniciado una ruta política de difícil retorno que en efecto terminará como boomerang para quienes creen que la intriga, la falsedad han triunfado a partir de ayer. Lo riesgoso es enorme porque puede poner en riesgo la confirmación electoral. Creo además que no se puede aplaudir, consentir o abrazar la ilegalidad. Tampoco se puede tolerar que la Constitución se viole una y otra vez y se felicite a quien la viola. Por eso, independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, ilegales, de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos
a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada. No hay ninguna consecuencia. Sigue todo igual y se le aplaude. Como señalé, voy a actuar y ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes. Y no voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla con la Constitución y la ley. Vamos a resistir, porque creo que México, nuestros hijos merecen una clase política más honorable. Eso fue todo lo que dijo. Mucho rollo, mucha vuelta, mucha paja, pero en realidad lo único que estoy escuchando yo de el señor Monreal, Vittorio, pues es nada más que está enojado con la forma en la cual se dieron las cosas. O sea, está señalando al emisor, al chismoso, al llevador o al traidor, como lo quiera ver. Y me refiero a traidor de llevar o de traer. Aquí lo que estamos pidiendo una explicación no es en la forma en que se dieron las cosas. Estamos pidiendo una explicación de fondo, al fondo de las cosas, de lo que se estuvo platicando en ese lugar. Lo que debería el señor Ricardo Monreal es darnos explicaciones de ese contubernio con Alito Moreno, con ese tráfico de influencias que se ven ahí en esos escritos, en esa plática que tienen a través de un medio de comunicación llamado WhatsApp. No nos interesa lo otro a nosotros por el día de hoy. Si hay una ilegalidad, si hay una irresponsabilidad en las formas de darlo a conocer, pues que vaya con las autoridades necesarias. Nosotros no somos autoridad de ese tipo. Nuestra única autoridad es moral. Díganos lo que nos interesa. ¿Qué dice ahí? Si lo reconoce, si no lo reconoce, o en qué momento si reconoce las cosas, en qué contexto se hablaba eso. Eso es lo que queremos escuchar. Lo otro, déjeselos a las autoridades judiciales, a los abogados, Vittorio. Bueno, Carlos, creo que es verdaderamente importante saber por qué se dieron estas situaciones bajo un contexto en el cual Laida Sansores estaba compitiendo por la gobernatura de Campeche, Carlos. No se nos olvide que en aquel entonces estaba por salir Alejandro Moreno y estaba por entrar, pero estaban tratando de cubrirle la salida, de cubrirle la espalda a la salida para que no se dieran a conocer los cientos y cientos de millones de pesos que tenía en casas, en terrenos, en todo lo que era bienes muebles o inmuebles, Carlos. Y naturalmente los bienes inmuebles. Parece ser que se estaba prestando Ricardo Monreal para tratar de protegerle la espalda. Por otro lado, Carlos, a mí me gustaría darles a conocer el hecho de que ahorita Alejandro Moreno está defendiendo a Ricardo Monreal porque dice que Morena necesita muchos Monreales. Creo que el único enemigo real de Ricardo Monreal han sido sus actitudes, Carlos. Han sido algunos de sus hechos que nos han dejado un mal sabor de boca, ese acercamiento, ese coqueteo que tiene con algunos partidos políticos, sobre todo cuando se da cuenta que en Morena no tiene cabida como para ser necesariamente el único candidato para ir por Morena. Ya se sabe quiénes son los candidatos para Morena, sin embargo, él quiere de manera trepadora estar por encima de los que ya se mencionan. Y eso es lo que lo tiene agobiado, pero creo que eso es lo que lo traiciona, Carlos. Y desgraciadamente, vuelvo a repetir, no nos da a conocer su sentir sobre ese contubernio que dice Víctor Corral. Ese tráfico de influencias donde le quiere ayudar porque los jueces ya van a hacer algo en contra de él, porque Santiago Nieto ya lo está
vigilando desde la unidad de inteligencia financiera, aunque el titular de la ex titular de la unidad de inteligencia financiera expresó esto. Dice, no tengo certeza quién es el Santiago al que se refieren en las capturas de pantalla, pero efectivamente como titular de la UIF entregué información de la Fiscalía Anticorrupción, solicitó sobre el presidente del PRI. Claramente el mensaje que se reenvía es de un ministerio público, pero dice directamente, conmigo no fue ese alboroto. Así que, señor Ricardo Monreal, pues la explicación que necesitamos es otra. Laida Sansores le invitó también. Necesita aclarar esto y tiene los micrófonos abiertos de aquí del martes del Jaguar para que venga su derecho de réplica. O sea, qué fácil es irte sobre, voy a usar la palabra correcta, sobre el emisor, sobre el chismoso, y no ir en esencia del que tuvo la actitud errónea aparentemente. Necesita esclarecer esa actitud que tenía con Alito Moreno. Ya lo del emisor, déjeselo a las cuestiones del derecho de este país. Déjelos a los abogados. Lo único que necesitamos saber los mexicanos hoy en día es qué pasó con esas pláticas que tenía con Alito Moreno, que le estaban cuidando las espaldas muy bien. Por lo tanto, le tenemos... Adelante, Vittorio. Mira, nada más brevemente, Carlos. Ante la exhibida que le da Laida Sansores a Ricardo Monreal, tampoco está bien que salgan a amenazar con un tal miércoles de León. Yo no sé si es broma o no, pero la verdad es que salir a amenazar con una estupidez de ese tipo, en lugar de, como tú dices, tratar de aclarar el asunto y de que nos explique por qué bajo el contexto de un proceso electoral se dan este tipo de situaciones, pues creo que tampoco habla bien de él, Carlos, aunque siempre ha sido muy prudente para hablar, lo reconozco, pero en lugar de amenazar, ¿por qué no aclara? No, y con un discurso medio mareadón, Víctor, que le da vueltas, ¿sí? Hace curva, sube, baja, pero no va al meollo del asunto. Allá, o sea, mareador, allá anda dándole vueltas al asunto, o sea... Señor Monreal, ya estamos hartos de ese tipo de discursos priistas que vivíamos constantemente en el pasado. Y pues mire, lo que le voy a presentar aquí en pantalla en este momento es la nota que está ahí con los grandes compañeros del grupo de Sin Línea, donde dice que México recupera su ritmo de crecimiento, Víctor, económico, prepandemia, y alcanza el 4.7% en estos momentos según el INEGI. O sea, recuperándonos de la pandemia, aquellos agoreros que sacan una curva que dice que el Producto Interno Bruto ha sido menor que en gobiernos anteriores, que el crecimiento ha sido menor en términos generales. Sí. Pues sí, tienes razón, pero oiga, 7, 8 meses sin ninguna actividad comercial, casi ninguna. Y después otro año y medio, poco a poquito entrando a la actividad comercial. O sea, un país que se paró junto con todo el mundo, no nada más México, con todo el mundo, una pandemia que vivimos económica también atroz, y un presidente que no entró en una crisis como si entraron muchos países como Brasil, como parte de Sudamérica, Víctor. Bueno, los Estados Unidos de Norteamérica, no se diga. Entonces... México nunca tendrá la curva normalizada porque ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto tuvieron una pandemia más que la pandemia de la corrupción, Vittorio. Así que aplausos ahorita al gran presidente que tenemos ahorita porque ya por fin estamos respirando, porque todo eso se traduce en empleos muchas de las veces, Vittorio. Y bienestar social, Carlos, sobre todo. Bueno, tenemos que agradecer el hecho de que la Cuarta Transformación está manejando las finanzas y la economía en México, que es de dar envidia. Corea del Sur ya habla de que felicita al gobierno de México por el manejo que tuvo de la pandemia, que ha tenido de la economía, cómo se ha fortalecido el peso, cómo la balanza comercial nos ha permitido disminuir importaciones, aumentar exportaciones,
lo que nos deja una ganancia y una riqueza adicional. El sector agropecuario, Carlos, creció hasta 3.6%, y eso también se ha visto reflejado en las acciones que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador para tratar de disminuir el crecimiento nefasto de la economía. Y por el otro lado, se hablaba, por ejemplo, la oposición hablaba de que se han fugado muchos capitales. Nada más que la entrada de capitales a México ha sido superior. Por eso, estamos hablando de lo que mandan nuestros paisanos, estamos hablando de la inversión fija extranjera, Carlos, de la inversión extranjera que se está haciendo en México, que es superior a lo que pueda estar saliendo de México. Claro que han salido algunos capitales de empresas que no quieren apegarse a los lineamientos, a las normas, a las leyes mexicanas, porque se acostumbraron a hacer lo que le daba su regalada gana. Pero hoy que tienen que aplicarse, muchas de ellas decidieron quedarse, pero nos damos cuenta, Carlos, de que por eso la economía se ha mejorado sustancialmente, de que el Producto Interno Bruto se espera con un crecimiento mayor al que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y aún el Banco de México habían previsto, Carlos. Pues bueno, Vittorio, con esta nota nos retiramos. Hoy no pudimos estar en una emisión como normalmente lo hacemos con esta noticia porque el internet estuvo muy bajo, pero bueno, atacamos las noticias más principales que pasan en este bello México. ¿Algo con lo que te quieras despedir, Vittorio? Pues nada más, como siempre, agradecer a nuestras audiencias que hayan estado con nosotros, pedirles que nos sigan apoyando. Hoy Nefta no pudo estar con nosotros, desgraciadamente, pero les pedimos su apoyo para Nefta Noticias, Conexión MX, Conexión Online, Carlos Federico Informa y Expresión Política con Víctor Corral. De antemano, muchas gracias y un abrazo. Pues vámonos riendo y nos vemos mañana a ver si está aquí Nefta y no nos hace la jugada el internet por ahí. Vámonos riendo, raza.